Siguiente tema, variación proporcional. Primero, hay dos tipos de variaciones proporcionales. Uno se llama directa y el otro se llama inversa. Una es la variación directamente proporcional y la otra es la variación inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, primero, vemos palabra clave aquí, proporcional. Nosotros ya vimos que es una proporción. Recordando temas anteriores, sabemos que una proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Pues es la comparación de dos cantidades de dos variables a través de una división para ver cómo cambia una respecto a la otra, ¿sí? Entonces, la clavilla está en que una razón es la comparación de dos cantidades. Entonces, nosotros siempre en este tipo de problemas vamos a tener dos cantidades, ¿sí? Ojo, a lo mejor cuando nosotros planteamos variaciones proporcionales, nosotros por lo general nos lo enseñaron como aplicar una regla de 3, ¿sí? Una variación proporcional pues es aplicar una regla de 3 porque tenemos una proporción, de los 4 datos conocemos 3. Entonces aplicamos regla de 3 y muchas de las veces simplemente aplicamos la de multiplicar cruzado y dividir. Multiplicar cruzado y dividir. Ojo, eso se aplica solamente cuando la variación proporcional es directa. Hay problemas en los que la variación proporcional entre ambas variables no es directa, sino inversa. Y ahí el multiplicar cruzado y dividir ya no aplica, ¿sí? Ahorita vamos a verlo más a detalle. Entonces, primero, vemos que debemos de tener dos variables. Suponemos o llamamos X y Y, ¿sí? Siempre vamos a tener dos variables o dos datos que son los que vamos a comparar a través de una razón, y cuando tengamos dos razones igualamos para formar una proporción. Entonces, ¿cuándo es una variación proporcional directa? Cuando, por ejemplo, mi primer variable tiende a crecer o tiende a aumentar y mi segunda variable también lo hace, ¿sí? También crece. O existe caso contrario, si mi primer variable tiende a decrecer o tiende a disminuir, mi segunda variable también lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, variación proporcional directa es cuando mis dos variables se comportan de la misma manera, es decir, si mi primer variable crece, la segunda también crece. Si mi primer variable decrece o disminuye, mi segunda variable también va a ser lo mismo, va a disminuir o a decrecer, ¿sí? Entonces, variación proporcional es cuando sucede que ambas crecen o ambas disminuyen. Y variación inversamente proporcional es cuando se comportan de manera contraria. Por ejemplo, si mi primer variable aumenta o crece y al compararla, mi segunda variable disminuye o decrece. O caso contrario, si mi primer variable disminuye y mi segunda variable aumenta, estamos ante una variación proporcional inversa, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la forma de diferenciar cuando tenemos una regla de 3 o una variación proporcional entre dos variables o dos cantidades, directa o inversa. Si ambas cantidades se comportan de la misma manera, es decir, crecen ambas o ambas decrecen, es una variación proporcional directa. Y cuando ambas cantidades se comportan de manera contraria, es decir, una crece y otra decrece, ya sea la primera o la segunda, siempre y cuando ambas sean contrarias. Por ejemplo, aquí crece, decrece o decrece y crece. Cuando sucede esto, estamos ante una variación proporcional inversa, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Uno cuando es una regla de variación, una variación proporcional directa, y otro cuando es una inversa, para ver la diferencia y qué es lo que hay que hacer, ¿va?